historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Damos la continuación como corresponde en esta 16ª temporada a la batalla de Churubusco y vámonos directo. Dice, la defensa de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, la podemos dividir en dos. Una en el puente de Churubusco, a escasos 300 metros del convento, en lo que hoy es el cruce de Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, y la otra en el convento del mismo nombre. El ataque lo realizó el invasor con las tropas que venían persiguiendo a nuestras fuerzas que habían sido derrotadas en Padierna y que se dirigían hacia el centro de la ciudad. La defensa del puente estuvo a cargo del primer regimiento ligero de infantería, batallón de Tlapa, compañías de San Patricio, tercero y cuarto batallones ligeros y 11º batallón de línea, piquetes de Chilpancingo y Galeana. Las bajas norteamericanas fueron 13 oficiales, 336 de tropa. Posteriormente las unidades de Tlapa, Chilpancingo, Galeana y restos de las compañías de San Patricio se desplazaban a reforzar la guarnición del convento de Churubusco. El ataque invasor fue de la siguiente forma. Los americanos llegaron en dos columnas por el camino de Tlalpan y la otra por el de Coyoacán, convergiendo sobre Churubusco. La primera atacó el puente, la segunda sobre el convento, cuyo derredor se había construido un fuerte bastionado, todavía inconcluso. Sus parapetos eran de tierra, revestidos de adobe. En las inmediaciones del convento existían campos sembrados de maíz, inexplicablemente en buen estado, los cuales sirvieron a los atacantes facilitar su avance a cubierto. Los asaltantes acometieron con vigor, pero fueron rechazados en varias ocasiones y sufrieron pérdidas. Al comenzar el ataque, el general Rincón, realmente Rincón era el que estaba al mando de la defensa de Churubusco, pero ahí estaba el general Anaya. Anaya ya había sido presidente de México, era más antiguo general en graduación que Rincón. Entonces, de alguna manera, aunque Rincón era el general al mando, Anaya pesaba mucho en su mando también. Bueno, el general Rincón, comandante del punto, solicitó municiones, las cuales le fueron remitidas, pero desgraciadamente estas eran de diferente calibre. Aquí les voy a hacer un comentario. Sí, le piden balas, parque, a Santana, y él manda un parque. Dicen unos que eran de salva, dicen otros que era un parque más grande que les mandan de a 12 y ellos tenían fusiles de a 8, ¿no? Su calibre. Pero algo que no dicen los libros y que aquí se investiga y se ha investigado y por eso se les comenta es que el hermano de Santana era no mercenario, pero sí se dedicaba a comprar y vender armas con los Estados Unidos, venderlas aquí a México, comprárselas a los gringos, y en este caso, como ese parque, obviamente Santana le había dado la concesión, algo no muy diferente a lo que hoy estamos viendo, y entonces les manda ese parque pues que les sobraba, que estaba ahí, y nomás no funcionó. Ya desde ahí Santana ya venía con toda una serie de tonterías que venía haciendo. Bueno, entonces hago esa observación nada más que
que hago sobre lo que fue, se me escapa el nombre del hermano de Santana, pero él era el que estaba haciendo esas porquerías. Bueno, dice, atacado por las fuerzas numéricamente superiores, hicieron el último intento, lanzándose contra los americanos a la bayoneta, habiendo sido el heroico coronel Peñuñuri quien diera la voz de ataque y al mismo tiempo se arrojaba contra el enemigo. Otros dicen que Peñuñuri era el corneta, el que daba las órdenes con la corneta, pero bueno, aquí nos refieren que era un coronel. Bueno, pues era un coronel graduado y aunque daba las órdenes no creo que trajera la corneta de órdenes. Debido al empuje de la masa contraria, los defensores se empezaron a replegar hasta quedar en el interior del convento en espera del último ataque, pero este no se realizó. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que algo raro estaba sucediendo, mandaron un oficial con bandera blanca, quien se introdujo al recinto y encontró a la tropa mexicana formada con las armas descansadas. Entonces se produjo la famosa frase del general Anaya, segundo comandante de los mexicanos, cuando se le preguntó en dónde estaban las municiones. Si hubiera par, que dijo, usted no estaría aquí. Las unidades que combatieron en el convento de Churubusco fueron: mando, general Manuel Rincón; segundo comandante, general Pedro María Anaya; primera brigada de artilleros a caballo; batallón de la Guardia Nacional Bravos; batallón de la Guardia Nacional Independencia; piquete de Tlapa, piquete de Chilpancingo, piquete de Galeana; compañías de San Patricio; batallones Independencia. El batallón Independencia cubrió las alturas del convento y el resto del personal lo hizo en el reducto y alrededores del mismo. Los generales Manuel Rincón y Anaya fueron hechos prisioneros por el general Twiggs, quien encomió su valor al mismo tiempo que ordenaba se izara el pabellón de las barras y las estrellas ahí en el convento. Los norteamericanos permanecieron 18 días en Churubusco, durante los cuales destruyeron los muebles y dañaron el edificio. El 7 de septiembre, tras haber saqueado los objetos de valor de la iglesia y del convento, evacuaron el sitio para llevar a cabo nuevas operaciones. En 1856, el general Ignacio Comonfort ordenó la construcción de 2 monumentos fúnebres en homenaje a los defensores de Churubusco y Molino del Rey. Enfrente de las puertas de lo que hoy es el Museo Nacional de Intervenciones se encuentra el de Churubusco, que contiene los restos de algunos de los defensores del convento. Pero, como les había dicho yo anteriormente en un programa anterior, ese monumento, sé por un compañero que estuvo ahí, que labora, no sé si ya se haya jubilado, del Castillo de Chapultepec, él me comentaba que le había tocado ir a sacar esos restos para trasladarlos al museo, porque se iba a remozar el monumento y después creo que ya quedaron ahí y después fueron ya trasladados a esos restos, según están donde ahora están, por motivo de la celebración, de una de las celebraciones importantes que se llevó a cabo en el mandato de Peña Nieto. Ya pasaron todas al monumento, a la parte baja del monumento, que es donde están los restos de donde es ahora el Centro Cultural Los Pinos, pero en aquel entonces eran Los Pinos. Y bueno, ahí están. Quien tuvo mucho que ver con todo este traslado fue el general secretario Cienfuegos, Salvador Cienfuegos Cepeda. Entonces, y esto fue en la época del presidente Peña Nieto. Con Calderón se hicieron otras cosas por la cuestión del bicentenario. Pero bueno, aquí están las tropas, aquí está cómo atacaron por 2 columnas, cómo unas se van por Tlalpan, otras se van por Coyoacán.
estas habían bajado de San Ángel, después de Padierna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desafortunadamente de Padierna a Churubusco, ya ni digamos San Ángel ni Coyoacán, el ejército mexicano va reculando, va haciendo retirada, va haciendo para atrás, pero entendamos muchas cosas, pero eso de haber cambiado el parque o haber mandado uno por el otro, pues realmente eso fue cosa de Santana para deshacerse del parque, donde se había pagado, le había pagado un dineral al hermano y mandan un parque de lo cual no es. Por eso Rincón da la orden por consejo de Anaya que esperen y ya cuando estén cerca, porque como había sembradío de maíz y estaba en buenas condiciones, muy alto, ustedes saben que el maíz crece muy alto, bueno, pues ahí se fueron parapetando los gringos hasta llegar precisamente al tope de todas las resistencias que había en Churubusco, los parapetos, pero fueron pasados. Les vuelvo a repetir, si quieren ver un poquito de la batalla, digo obviamente en cine mexicano, no porque sea peyorativo, sino vamos, está muy bien realizada la defensa y está ahí en el lugar la de El Nido de las Águilas con Jorge Negrete, habla de la defensa desde que juntan las tropas en el Peñón, donde ahí aparece Gorostieta, donde pasa Revista Santana, cuando ya sabían que los gringos estaban en la puerta de la ciudad por la parte oriente, y de ahí lo que es la batalla de Churubusco. Amigos, amigas, por el momento aquí le dejamos en esta batalla de Churubusco, no hemos concluido, todavía nos falta. Me preguntaban en un privado, me decían que, ¿por qué si fue el 20 de agosto va a venir Molino el Rey hasta el 8 de septiembre? Bueno, aquí está lo que les he comentado, permanecen varios días ahí en el lugar, ratoneándose, robándose las cosas, y eran cosas de valor. Pero bueno, ya hoy en día va uno a Churubusco y desafortunadamente una de las directoras que estuvo ahí, que después de ahí fue directora del Canal 11, cuyo nombre no voy a mencionar, pero saben muy bien quiénes fueron, quienes conocen la historia. Yo en su momento le ofrecí las condecoraciones que tengo al ser Museo Nacional de las Intervenciones, pues es de toda la nación, tiene las intervenciones de todo lo que ha sufrido México, y yo le ofrecí las condecoraciones, las 4 de la segunda invasión norteamericana, la de 1914, y le ofrecí precisamente la del 47, o sea, las condecoraciones que otorgó Estados Unidos a tropa, a cuerpo de marina y en aquel entonces frontera, son 4, y la de 1890 es la de Chapultepec. Yo las tengo, no me pregunten cómo, pero yo las tengo. Yo se las conseguí al castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec nunca las he exhibido. Donde sí están exhibidas es, porque también se las conseguí, donde catalogué, en el Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana. Bueno, allí están esas condecoraciones, pero en su momento no las había yo conseguido más que para mí. Y en una situación de que nunca sobra el dinero y siempre falta, pues se las ofrecí, dije, bueno, qué mejor que en lugar de quedar en un particular, quede en un museo precisamente que ha sido hecho para ello, el Museo de Intervenciones. Y se las ofrecí, nunca hablé con la señora, me mandó ahí a un segundo, y cuando las vio dijo, pues qué hermosas medallas, pues claro, porque las llevé físicamente. Después cuando me pide que le hable mejor a la secretaria de esta señora, me dice que no hay dinero para comprárselas, que le llevara varias propuestas. ¿Quién más tenía las condecoraciones? O sea, ahí tenemos que nada más es dedazo y porque eres mi amiga te pongo, pero no tienes ni la menor idea de lo que es dirigir un museo. Y así están muchos del INA, no crean que tienen idea. No por ser el INA son conocedores, sabedores de todo. No. Pero como es la vaca sagrada, bueno, pues ok. Entonces, y me manda a decir la señora con la secretaria, que por favor, si yo ya no podía ir, porque no me iba a atender, o sea, así muy claro, sí, por favor le mandara o le hiciera llegar alguna foto, los celulares no estaban tan modernos como ahora, que le mandara una foto, por lo menos para conocerlas, o sea, por lo menos, el famoso tan siquiera, para conocer las condecoraciones.
Eso a mí me llenó de vergüenza, porque la señora es mexicana, aunque se da aires de inglesa. Me dio vergüenza y me dio tristeza. ¿En manos de quién? Desde ese entonces, y les estoy hablando ya de hace más de, que serán 15, 20 años, estaba la cultura y estaba el mando de un museo tan importante y tan visitado. Padierna no tiene museo, pero Churubusco sí, el castillo sí. Molino del Rey, por la cuestión militar que ahí se ha manejado, pues ahora sí es una casa de cultura ahí dentro de Los Pinos, porque colinda, está dentro de los mismos campos, y el acueducto que bajaba de Santa Fe, que nadie dice de dónde llegaba esa agua, pues era de Santa Fe, de los mantos acuíferos de Santa Fe, hacia el poniente de la ciudad. Entonces, pues así las cosas, amigos, amigas, y al final de esta serie de programas, pues les presentaré una pistola de chimenea, ya de cazoleta. Esas eran las que traían ya el ejército mexicano, pero porque los gringos traían ya el revólver Patterson, mejor dicho, y entonces balas de la época y la condecoración, que ya hice un programa y en mi libro también viene con un artículo que menciona que no sabemos luego ni por dónde caminamos, y ahí hacia San Cosme caminamos encima de los muertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí es donde se va a establecer el cementerio nacional americano, donde va a haber más de 500 restos en una fosa común, que van a ser enterrados los cuerpos de los que no se pudieron repatriar por las cuestiones, por las situaciones higiénicas, de los caídos, los norteamericanos caídos en la guerra esta del 46 al 48, ahí van a quedar. Puedes visitarlo. El último informe que yo tenía era que el que estaba a cargo de ese cementerio era un exoficial retirado que había estado en la guerra de Kuwait, en la guerra del Golfo, y bueno, ya retirado, lo habían mandado para acá. Alguna vez lo vi, lo saludé, y pues el señor muy bien, aunque vive en un panteón con su familia, muy buen carro, muy buen vestimenta, pero como los cambian también cierto tiempo, y pues prácticamente puede hacer hasta para ellos un castigo ir a cuidar muertos en otro país, pues bueno, pero pues algo ha de haber hecho, o a lo mejor es muy meritorio. Pero en fin, amigos, amigas, pues muchas gracias por el favor de su atención, y bueno, seguimos con un poquito más de la segunda parte de Churubusco, pero continúa ya la batalla de Molino del Rey, y de ahí nos vamos a Chapultepec. Por favor, su atención, muchas gracias, hasta la próxima.